Cuando su jefe se ríe y le pide bailar, ella revela su inesperado pasado de bailarina profesional. La música comenzó a sonar, y el bullicio del café de la oficina se detuvo momentáneamente. En medio de un ambiente de risas y brindis por nuevos proyectos, el carismático Javier, su jefe, se acercó a Laura con una expresión juguetona. «Vamos, Laura, baila con nosotros». Aquella simple invitación la golpeó como un tsunami de recuerdos olvidados. ¿Bailar? En un instante, el salón se volvió un escenario, y ella, una artista atrapada en un cuerpo de asistente. Era una invitación sin malicia, pero el eco de su risa reverberaba en su mente, asestándole un golpe directo a su inseparable rutina. Se sentía como si una parte de ella gritara al unísono, «¡Hazlo!», mientras otra parte, más racional, la sostenía atada a la gris realidad. Un mar de dudas inundó su interior. ¿Por qué había aceptado dejar atrás el escenario, renunciando a sus sueños por la seguridad de un salario? La presión de su madre siempre había pesado más que la pasión encendida por la danza. Ahora la pregunta era, ¿se atrevería a mostrar su verdadero yo ante sus compañeros? Mientras una ola de ansiedad se propagaba en su pecho, su mente viajaba lejos, a años atrás, cuando el ballet era su vida. Recordaba el brillo en los ojos de su madre mientras la veía ensayar. Esa mirada de orgullo contrastaba con el desprecio silencioso que sentía ahora en el trabajo. Se veía a sí misma, pequeña, con un tutú rosa, dejando que el mundo la aplaudiera mientras se movía al ritmo de la música. Pero la vida le había enseñado que a veces los sueños debían sacrificarse por necesidades más básicas. El futuro que le prometía un buen empleo se había convertido en un velo que la mantenía oculta. Javier la miraba expectante, su cara iluminada por la diversión del momento. Laura sintió como si todos esperaran su respuesta. Cada par de ojos era una carga que podría aplastarla. ¿Por qué no? Esa pregunta resurgía en su mente como un eco. ¿Por qué no dar un paso adelante y dejar que los demás viesen a la verdadera Laura? Aquí estaba ella, una mujer de 35 años, atrapada en el papel que había creado para sí misma. Siempre la asistente, nunca la artista. Esa lucha interna entre ser reconocida y la presión de la realidad se intensificaba, como un hilo tirante que amenazaba con romperse. La risa de Javier se filtraba en su mente, la música retumbaba y la ansiedad llenaba el aire. Justo en ese momento, sintió que el mundo se aquietaba. La sala quedó en un silencio casi palpable. Mientras ellos esperaban su decisión, su corazón se sentía atrapado en un caos de emociones. Aquel anhelo de expresarse, de moverse, de ser vista, chocaba contra el miedo a ser rechazada, a parecer infantil. Pero, ¿era justo condenarse a vivir en la sombra? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La brisa del pasado la envolvió. Los ecos del teatro la llamaban. Sin embargo, cada segundo transcurría como una agonía. Laura cerró los ojos momentáneamente y se vio a sí misma danzando en un escenario abarrotado, sintiendo la libertad y la euforia del aplauso. ¿Qué pasaría si decidía dejarse llevar? ¿Acaso podría romper las cadenas invisibles que la mantenían atada? La tensión se apoderaba de su ser mientras la decisión se acercaba a un clímax inesperado.
¿Sería este el momento de renacer y dejar caer las muletas de la vida moderna? La música seguía sonando, pero el tiempo se había detenido para ella. Un mar de posibilidades se desplegaba ante su vida, y el miedo a ser verdaderamente vista amenazaba con inundarla. Laura sintió que el aire en la sala se espesaba, como si cada respiración fuera un recordatorio de sus decisiones pasadas. Desde la lejanía de su infancia, recuerdos de danza fluyeron a través de su mente. Sus dedos, una vez capacitados para deslizarse por el suelo del escenario, se sentían anclados en el frío suelo de la oficina. La invitación de Javier era más que un simple intento de diversión. Era un llamado a la autoafirmación, un reto a su identidad. La música, cuya melodía familiar siempre la había llenado de vida, se transformaba en una fuerte pulsación que resonaba en su pecho. Este era su momento. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior despertó. La duda seguía entrelazada con su deseo, pero con cada latido se gestaba una nueva determinación. No se trataba solo de bailar, se trataba de reclamar lo que alguna vez había sido su alma. Tomó una decisión. Abriendo los ojos con fervor, se enfrentó a Javier. «Sí, bailaré», pronunció, su voz resonando con una energía inusitada. La alegría en el rostro de su jefe iluminó su instante de coraje, y en un solo movimiento el resto del grupo estalló en vítores. Era ahora o nunca. Mientras la música crecía, Laura sintió un cambio. Sus pies, que durante años habían estado confusos sobre su lugar en el mundo, comenzaron a moverse con confianza. La danza que había practicado incansablemente en su juventud comenzó a fluir a través de ella. Cada paso que daba la liberaba un poco más y se dio cuenta de la fuerza que latía en su interior. Laura no solo era la asistente, era una artista, y estaba lista para abrazar esa parte de sí misma nuevamente. Bailaba como si nadie estuviera mirando, con una pasión que había creído perdida. Las sonrisas de sus compañeros, en lugar de juzgar, parecían animarla a seguir. Con cada giro y cada salto, se sentía menos como una impostora, y más como la mujer que había deseado ser. La satisfacción en su pecho eclipsó por un momento todos los miedos que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la música se desvanecía y el espectáculo concluía, un nuevo tipo de incertidumbre comenzó a manifestarse. Laura sentía la mirada atenta de sus colegas, pero no era solo admiración lo que percibía. Había inquietud en el aire, una tensión palpable que parecía surgir de la alegría. Mientras se alejaba del centro del escenario improvisado, sintió cómo todos comenzaban a volver a la normalidad, y ella se encontraba al borde de una revelación. Había un claro camino hacia adelante, un nuevo enfoque para redescubrir su pasión. La danza había encendido una chispa de autoconfianza, pero también la impulsó a cuestionar su presente. ¿Era suficiente bailar una vez en la oficina para cambiar el curso de su vida? Su mente comenzó a divagar hacia nuevos horizontes, nuevas oportunidades que podría explorar. Sin embargo, una voz interna le dijo que no se detuviera en aquel momento. Este solo es el comienzo, se recordó a sí misma. Pero, ¿cómo canalizar esa energía? El escenario de la oficina había sido un primer paso, pero ahora debía tomar decisiones más decisivas, más audaces. Mientras se retiraba a su escritorio, sintió que una nueva era se abría ante ella. Una que requería valentía no solo en la pista de baile, sino también en la vida real. Había llegado el momento de enfrentar mis miedos, pensó. Un nuevo desafío la esperaba, y Laura sabía que debía dar ese siguiente paso pronto. El pulso de su corazón resonó en sus oídos, mientras un pensamiento incesante ocupaba su mente. ¿Cuál sería su próximo movimiento? La danza había llegado a su vida de forma inesperada, pero ahora estaba lista para buscar su propio escenario,
para dedicarse a descubrir cómo podría aplicar esa energía renovada en un sueño más grande. La pregunta era, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgar todo para redescubrirse completamente? La respuesta estaría por llegar, y con ella, el desafío que podría redefinir no solo su carrera, sino su esencia misma. Laura se sentó en su escritorio. La monotonía del entorno corporativo comenzaba a parecer ajena. Las hojas y gráficos que solían parecerle interminables ahora palpitaban con un nuevo sentido. Su mente danzaba entre lo que había sido y lo que podría ser. Con el eco de la música aún en su memoria, reflexionó sobre el impacto de aquella actuación improvisada. Aquella experiencia instintiva había reavivado en ella una chispa de resistencia que hasta entonces había mantenido bien oculta. «No quiero que sea solo un instante efímero», se dijo, mientras miraba por la ventana la ciudad que nunca dormía. Era un laberinto de luces que la invitaba a salir, a desafiarse, a encontrar su voz en un mundo que parecía ahogar su identidad. Pero el miedo al fracaso comenzó a entrelazarse con su determinación. «¿Y si no puedo hacerlo de nuevo?», pensó. La oportunidad de redescubrir su pasión le daba tanto miedo como emoción. Si la danza significaba volver a tocar su esencia, también significaba afrontar las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años. Ese pensamiento hizo que involuntariamente apretara los puños. Decidida a trazar una nueva senda, comenzó a plantearse cómo combinar su amor por la danza con su entorno actual. Tomó una hoja de papel y escribió: «Propuesta para clases de danza tras horas laborales». En una organización que valoraba la creatividad, ¿por qué no implantar un programa de bienestar que incluyera la danza? La idea la llenó de entusiasmo. Sería un espacio donde pudiera compartir lo que le apasionaba y, al mismo tiempo, abrirse camino hacia la expresión auténtica. Sin embargo, se quedó pensando en la reacción que podría tener Javier. Si había algo que conocía sobre él, era que apreciaba las iniciativas audaces, pero también podía ser muy exigente. Ella lo había visto despreciar ideas que no se alineaban con su visión. Laura sintió como la ansiedad acechaba nuevamente, cuestionando su propuesta. Decidida a enfrentar esos miedos, programó una reunión con Javier. Practicó su discurso en el espejo, repetía las palabras con firmeza, deseando que la valentía del baile lo acompañara. Al entrar en su oficina, notó la expresión concentrada de su jefe. Tomó una respiración profunda. El momento estaba a punto de llegar. «Javier, me gustaría hablar sobre un nuevo programa que podría añadir valor a la oficina», comenzó, con su voz temblorosa pero resuelta. Su jefe la miró, una mezcla de curiosidad y escepticismo en su rostro. «Adelante, Laura», dijo, sin dejar de escribir en su computadora. Con cada palabra que iba fluyendo, se fue sintiendo más segura. Mencionó cómo las clases de danza podrían no solo aliviar el estrés, sino también fomentar la cohesión y la creatividad del equipo. Había incluso pensado en hacer una muestra final, un evento donde todos pudieran presentarse con sus propias coreografías. Sentía la pasión tras cada palabra y, a pesar de su nerviosismo, podía ver la posibilidad de un cambio positivo en el ambiente laboral. Los ojos de Javier se iluminaron con una chispa de interés. Sin embargo, ante su creciente emoción, también notó la sombra de la duda en su mirada. «Es una propuesta interesante, pero Laura, ¿tienes experiencia en algo así? ¿Cómo podrías manejar la logística?», preguntó, su tono directo pero no desmerecedor. Su inquietud se intensificó. Tenía que encontrar la forma de mostrarle a Javier que tenía la capacidad de llevarlo a cabo. Una idea empezó a emerger en su mente. Laura decidió apelar a su propia historia, compartir su pasado como bailarina y cómo lo había abandonado había sido un secreto que había cuidado con celo. Pero quizás, en esta nueva etapa de su vida,
ese relato pudiera ser un puente hacia la validación que necesitaba para su propuesta. Con resolución, Laura se levantó y dio un paso hacia adelante. Javier, debo confesarte que antes de asumir este trabajo, fui bailarina profesional durante varios años. El arte y la coreografía son más que una pasión para mí. Son una parte de mi esencia. Esto no es solo una idea, realmente creo en el impacto que podría generar en el equipo, confesó, protagonizando el momento de su develación personal. La mirada de Javier se transformó, llevándola a preguntarse si su revelación sería suficiente para cimentar su propuesta. Había tomado el control, pero un nuevo tipo de incertidumbre, presa de variables desconocidas, se cernía sobre ella. El momento se tornó en suspenso. Laura sintió cómo las posibilidades se abrían ante ella, pero también una nueva preocupación. ¿Era arriesgado revelar su pasado? Entonces, con la convicción resurgiendo en su ser, se preparó para cualquier respuesta, lista para afrontar no solo la reacción de su jefe, sino también su propia identidad recién descubierta. ¿Aceptaría Javier la propuesta? ¿Cuál sería el siguiente paso en su viaje de autoafirmación? Con cada pregunta latiendo en su mente, Laura sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio se coló en la sala, pesado y expectante. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si intentara desentrañar un rompecabezas inesperado. Laura sintió un cosquilleo en el estómago. Había arriesgado compartir su historia, una parte de sí misma que había mantenido oculta. Mientras Javier se acomodaba en su asiento, su mente se debatía entre el alivio y la inquietud. Es interesante, Laura, pero ¿la mayoría del equipo realmente se interesaría en un programa de danza? Su tono era inquisitivo, nada burlón, y eso le dio algo de esperanza. La logística es un aspecto crucial. Necesitarás un plan sólido si quieres que esto avance. Se dio cuenta de que, más que una simple respuesta, necesitaba un enfoque estratégico. Entiendo tus dudas. Por eso, he preparado un análisis sobre cómo programas como este han mejorado la moral en otras empresas, contestó, mientras rebuscaba entre sus documentos. Con cada palabra, una claridad emergió con fuerza. Además, podríamos iniciar con sesiones de prueba para evaluar el interés real. El desafío encendió una chispa en su interior. Era hora de poner en práctica la misma determinación que había sentido en el escenario. Era un momento de adaptación, de ser una líder en vez de ser vista como una simple ejecutora. Mientras Javier revisaba los papeles en sus manos, ella tomó el riesgo de ser más proactiva. Si te parece, podemos realizar una pequeña encuesta anónima para medir el interés del equipo. No quiero hacer esto sin su consentimiento. La idea resonó con Javier. Me gusta, dijo finalmente tomando un breve respiro, pero sinceramente no evitemos la logística. ¿Cuántos de ustedes pueden manejar su tiempo para organizar y dar las clases adecuadamente? Laura pensó en sus compañeros, quienes muchas veces se quedaban hasta tarde y hablaban de estrés y agotamiento. Podría hablar con recursos humanos sobre deducciones de tiempo para las sesiones, y estoy dispuesta a coordinar todo lo que sea necesario. La experiencia que tengo implica no solo ofrecer danza, sino también cómo estructurar una dinámica grupal que sea inclusiva y provechosa para todos. La conversación fluyó, y a medida que exponía más sobre su visión, experimentó una transformación interna. Se sintió apasionada, casi como si estuviese bailando nuevamente, conectando cada paso con claridad y firmeza. La inseguridad pasó de ser un eco distante a convertirse en un impulso adelante. Al terminar la reunión, Javier asentía lentamente, y aunque se podía notar su recelo, había un rayo de posibilidad en su mirada. Bien, coordina con recursos humanos y prepara una presentación más formal para el resto del equipo. Si esto realmente conecta con ellos, bueno, podría ser un gran avance para todos.
La adrenalina del éxito se estremecía en ella, pero no sin un roce de inquietud. Era un primer paso, pero no el final. A medida que se alejaba de la oficina, sus pensamientos se llenaron de preguntas sobre el camino que acababa de iniciar. ¿Realmente podría combinar su carrera profesional con su pasión por la danza? ¿Cómo impactaría este programa en su círculo laboral? Había mucho en juego, y las posibilidades podían ser tanto liberadoras como aterradoras. Esa noche, mientras su mente revoloteaba entre estrategias y emociones, recordó la expresión de su algoritmo interior. El arte de la danza siempre había alimentado su esencia, pero ahora debía aprender a equilibrar todo lo nuevo que se le presentaba como un paso más en su camino de autoafirmación. Pulsando el enlace entre su mundo antiguo y el nuevo, se vio reflexionando sobre su vida en el escenario, y cómo cada giro había sido parte de una búsqueda de significado. Pero entonces, un pensamiento la golpeó con más intensidad. Si Javier aceptaba su propuesta, el estruendo de su pasado podía volver a ser parte activa de su presente. Sin embargo, cuando se encontró frente al espejo, cuestionó su confianza. ¿Y si no podía igualar sus recuerdos de éxito previos con esta nueva aventura? La duda caminó a su lado, entrelazándose con el deseo de autenticidad que apenas comenzaba a explorar. Decidida a desafiar sus propios límites, fue a la sala de ensayo más cercana, abrió las puertas y echó un paso hacia adelante. La música suavemente comenzó a sonar, un eco de su alma danzante. Entonces, una idea audaz le cruzó por la mente. Si su historia resonaba con su equipo, ¿por qué no dar una clase de muestra en la oficina para comenzar a unir sus mundos? Mientras la melodía vibraba en el aire, el cuerpo de Laura se movía y en cada giro reafirmaba su compromiso de demostrar que era mucho más que un rol corporativo. No solo quería hacer del programa un éxito, quería hacer de su vida un escenario donde los sueños y la realidad convergieran sin temor. ¿Tendría el coraje de presentar su idea al equipo? ¿Podría la danza renovarle no solo a ella, sino también a su entorno profesional? Con cada paso que daba, las preguntas se multiplicaban, y en esa incertidumbre descubría la posibilidad de un nuevo comienzo. El ritmo de la música la envolvía, mientras Laura danzaba, dejando que las notas fluyeran a través de su cuerpo como un torrente de emociones y memorias. Cada movimiento era una liberación, cada giro una reafirmación de su propósito. Esa noche, en la soledad de la sala de ensayo, comenzó a visualizar lo que sería su primera clase, imaginando los rostros expectantes de sus compañeros, las sonrisas que podrían iluminar la oficina y el sentido de comunidad que procuraría construir. Sin embargo, la emoción no estaba exenta de una creciente ansiedad. Cuestionamientos persistentes la asaltaban. ¿Qué pasaría si su equipo no conectaba con su visión? O peor aún, si creían que era un intento ridículo, un capricho desproporcionado. La vulnerabilidad de exhibir su pasión ante sus colegas le generaba un leve temblor en el estómago. Mientras se movía, decidía que, además de una clase, debía proporcionar contexto. Su historia, lo que la danza representaba en su vida, no era solo un adorno, constituía la esencia de un viaje hacia el empoderamiento. Con esa idea en mente, comenzó a estructurar la presentación que haría a Javier y al equipo. Dividiría su exposición en dos partes. Primero, los beneficios tangibles de un programa de danza corporativa, y segundo, su historia personal que esperaba resonaría con ellos. Quería que comprendieran que la danza no era solo un arte, sino una herramienta de sanación y colaboración. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Laura investigó estudios que respaldaran su propuesta. Contactó a recursos humanos para discutir las posibilidades de adaptación de horarios y comenzó a diseñar la encuesta que mediría el interés del equipo. A medida que recopilaba información,
Una confianza gentil se cultivaba en su interior. Cada fragmento de conocimiento era un ladrillo que construía su fortaleza personal. Con el paso de los días, también se sintió más ligada a sus compañeros, entendiendo sus ajetreadas vidas. Veía cómo todos parecían atrapados en una rutina agotadora, una espiral descendente de estrés y agotamiento. La tristeza y la frustración solían dibujarse en sus rostros, y ese contraste con lo que ella quería proponer la llenó de determinación. Sabía que su idea podría ser un faro de esperanza. Cuando llegó el día de su presentación, se preparó frente al espejo, ajustando su atuendo y tratando de calmar el torrente de nervios que corría por sus venas. La reunión estaba programada para antes del almuerzo, y el zumbido de la conversación en la sala la hacía sentir como si cada onda vibrante entrara en su ser. Era su momento, su oportunidad para brillar. Al ingresar al espacio, notó las miradas curiosas de sus compañeros. Javier estaba presente, mostrándose expectante a la vez que crítico. La energía en la habitación era palpable. Laura respiró hondo y comenzó. Introdujo el concepto del programa de danza, explicando sus beneficios y proyectando cifras impactantes que evidenciaban cambios en la moral y el bienestar laboral en entornos creativos. Conforme su voz ganaba fuerza y claridad, se sintió más segura. Era capaz de transmitir no solo los datos fríos, sino también su historia, la conexión emocional que había tenido con la danza y cómo ésta había sido un pilar en su vida. La danza no es solo lo que hago, es quien soy, confesó, su voz temblando ligeramente ante la vulnerabilidad de la revelación. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, pudo percibir la resistencia en algunas miradas. Se contagiaron dudas, murmullos se escucharon en la sala, pequeñas burlas de las que intentaba zafarse. La inseguridad se cernía, y durante un momento sintió que todo lo que había construido comenzaba a tambalearse. Fue en ese instante crucial que Laura, impulsada por una intensidad inesperada, empujó las dudas a un lado. «Los invito a dar un paso más, a unirse a mí», exclamó. «La danza puede ser la puerta a algo nuevo, algo que podemos compartir juntos. Y si se ríen o se sienten incómodos, lo entenderé. Pero no quiero que este sueño se vea ahogado por el escepticismo». Con esa declaración, notó que algunos rostros comenzaban a iluminarse, la curiosidad transformándose en un diálogo interno que los invitaba a cuestionar su propia disposición hacia la propuesta. El momento de vulnerabilidad había devuelto la marea a su favor. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Laura sabía que era solo el comienzo. Lograría inspirar a su equipo a unirse a ella en esta danza de transformación, a derribar los muros de la rutina y conectar con algo más profundo y liberador. La respuesta aún flotaba en el aire, y en su interior una voz insistente le preguntaba: ¿podría ser la danza lo que finalmente los uniera más allá de sus roles mundanos en la oficina? ¿O se enfrentaría a la burla de aquellos que no estaban dispuestos a mirar más allá de lo convencional? La incertidumbre la empujaba hacia adelante, pero su determinación flameaba más fuerte que cualquier temor. La reunión avanzaba con una atmósfera tensa, un juego de miradas y gestos que Laura trataba de interpretar en medio de su propia ansiedad. Su corazón latía con fuerza, pero había logrado conectar con algunos de sus compañeros. Su historia parecía haber resonado en ellos, aunque en el corazón de la sala Javier continuaba mostrando desdén. El escepticismo en sus ojos era evidente. La antorcha que Laura deseaba encender pareciera apagarse ante su sencilla mirada crítica. Cuando la presentación finalizó, Laura notó que su voz se temblaba ligeramente al pedir preguntas. La sala se sumió en un silencio denso, las respiraciones contenidas. Fue entonces que el primer comentario surgió de una colega, Ana, quien, aunque dudosa, se mostró un poco más abierta.
Quizá podríamos intentarlo, ver a dónde nos lleva, dijo, la voz entrecortada. Pero al instante, Javier intervino, provocando un escalofrío en el ambiente. «¿Danza? Venga ya, Laura», soltó con una risa burlona. «¿De verdad crees que esto es lo que necesitamos? ¿1 hora a la semana de movimientos inútiles para alegrar el rostro de un puñado de personas? Este lugar ya tiene suficiente teatro». La incredulidad en su tono marcó las palabras como si fueran punzadas. Laura sintió que el aire se le escapaba. Su cuerpo, que había estado tan libre bajo la música, se volvió pesado y rígido. Con el rostro encendido, Laura sintió que su determinación se tambaleaba. Pero entonces recordó por qué había empezado todo esto. La danza no solo había sido su pasión, había salvado su vida. Cada paso, cada giro, habrían sido parte de su viaje de superación personal, un viaje que había enseñado más sobre el crecimiento que cualquier tenaz reunión. Con una respiración profunda, Laura decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. Reportar su historia significaba también enfrentar su verdad. No era solo una profesora de danza, había sido una bailarina profesional. Con la mirada fija en Javier, dejó que la vulnerabilidad se transformara en poder. ¿Sabes? El ballet me enseñó a caer y sobre todo a levantarme. En cada actuación perfecta había una cantidad infinita de errores. Las palabras fluyeron como un torrente que arrastraba la incredulidad. No se trata solo de movimientos vacíos. Es sobre emociones, conexión y la capacidad de salir de nuestra zona de confort. Lo que propongo no es solo un programa, es una oportunidad de crecer juntos. Los murmullos regresaron, pero esta vez con un aire diferente. Algunos compañeros comenzaron a asentir, otros intercambiaron miradas intrigadas. Laura percibió aquel cambio en el ambiente. Una ligazón empática que cada vez era más tangible. La risa de Javier era ahora un eco distante, y por primera vez ella se vio a sí misma, no como víctima del juicio ajeno, sino como la reverberación de sus propias experiencias. El resto de la reunión se volvió un espacio de discusión entusiasta, aunque la risa burlona de Javier aún resonaba en su mente. ¿Y si realmente había algo detrás de su risa? ¿Un miedo que aún no había explorado? Su mente se llenó de preguntas, pero algo más comenzó a florecer. La curiosidad, el interés, el deseo de aprender y experimentar eran visibles en las caras de aquellos que al principio se resistían. Laura se fue de la reunión sintiendo una mezcla de liberación y ansia. Al final del día, había más por descubrir. Su vida, sus decisiones y su historia eran piezas clave en este rompecabezas que trataba de armar. Decidida a no dejar que la burla de un compañero la detuviera, se propuso enfrentarlo directamente. ¿Qué había detrás de la risa de Javier? Quizás era solo un temor disfrazado. Con un nuevo propósito, Laura se dio cuenta de que estaba dispuesta a no solo luchar por su propuesta, sino también a descubrir las barreras internas que cada uno, incluido Javier, enfrentaba. Así, la danza no solo se convertiría en un medio de expresión, sino también un camino hacia el autodescubrimiento. Pero en su mente aún flotaba una inquietud. ¿Cómo desentrañaría las inseguridades que acompañaban a la aceptación de su propuesta y la de sus compañeros? Empezaba a entender que la danza era solo la puerta. Lo realmente desafiante sería abrir el corazón de cada persona que tenía delante. ¿Tendría el valor suficiente para seguir adelante o se convertiría en la distancia entre el rechazo y la transformación que tanto anhelaba? Laura salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y confusión. Aparentemente había logrado dar un paso hacia adelante, pero la risa de Javier aún resonaba en su mente como un eco sombrío. La duda se deslizó en su interior. ¿Sería suficiente para motivar a sus compañeros?
Decidió que no podía permitir que un solo comentario desestabilizara todo el trabajo que había realizado sobre sí misma. Los recuerdos de sus años de entrenamiento y presentaciones profesionales se agolpaban en su mente, un compendio de sacrificios y logros que ansiaba compartir. En el camino de regreso a su oficina, cada paso se transformaba en un ejercicio de reflexión. ¿Qué había aprendido realmente de la danza? La disciplina, el esfuerzo continuo y la perseverancia eran lecciones que podrían aplicarse en cualquier aspecto de la vida, mucho más allá de un estudio de danza. Con cada pirueta y cada caída había crecido no solo como artista, sino también como persona. Preguntarse ahora sobre el impacto que podría lograr con su propuesta unía su experiencia personal con la necesidad de construir un ambiente laboral más humano y colaborativo. Esa noche, Laura se sentó frente a su computadora para preparar una presentación más robusta. Sabía que debía incluir no solo los beneficios de la danza, sino también su propio viaje de transformación. Comenzó a escribir sobre su infancia, el pequeño teatro en el que había tomado clases, la sensación de las primeras coreografías que la habían hecho sentir viva. Se dio cuenta de que cada vez que luchaba con el miedo o la vergüenza, había encontrado en el arte el valor para levantarse. Mientras estructuraba su discurso, Laura se dio cuenta de que sus experiencias eran más que anécdotas. Eran el hilo conductor que podría unir a su equipo. Su viaje podría inspirar a otros a enfrentarse a sus miedos. Aunque el desafío seguía siendo Javier, no podía enfocarse solo en una voz cínica. El apoyo y la ideación de sus compañeros eran tan valiosos como su propia historia. La mañana siguiente, con el nuevo material en mano, decidió abordar a Javier. Se sentó frente a él, su corazón latiendo desbocado. «Javier, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con determinación. Su voz, aunque temblorosa, llevaba consigo la certeza de un propósito renovado. Quería no solo escuchar lo que Javier tenía que decir, sino también abrirle la puerta a una conversación genuina. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que detrás de la burla se ocultaba un complejo entramado de inseguridades y temores. Javier confesó que había intentado bailar en su juventud, pero la presión de su entorno lo había llevado a renunciar a esa pasión sin siquiera explorarla. Su risa burlona no era más que un escudo para defenderse del posible dolor que había sentido. En ese momento, Laura vislumbró una oportunidad. «Tal vez lo que necesitamos es abrirnos a la vulnerabilidad», sugirió Laura. «La danza puede ser nuestro primer paso». Javier la miró sorprendido, su exasperación haciéndose a un lado, dejando entrever una chispa de curiosidad. La conversación se transformó en un interesante diálogo sobre la posibilidad de experimentar juntos, no solo en la danza, sino también en el trabajo. Laura se despidió de Javier con una mezcla de esperanza y determinación. Había plantado una semilla de cambio, pero todavía estaba lejos de florecer. Sentía que su propuesta podía convertirse en un puente entre el escepticismo y la colaboración. A medida que se sentaba en su escritorio, su mente pulsaba con la expectativa de lo que seguiría. La danza podía ser más que un simple programa, podía ser un verdadero catalizador de transformación. Pero, ¿sería capaz de construir un espacio en el que todos estuvieran dispuestos a dejar atrás sus reservas y miedos? ¿Podía realmente romper las barreras que separaban a su equipo de la conexión genuina? Y así, Laura se adentró en un nuevo día, con el peso de su historia y la esperanza de un futuro brillante, en el que el baile no sería solo una actividad, sino un renacer personal y colectivo. La pregunta persistía en su mente. ¿Serían ellos capaces de acompañarla en este viaje o se desvanecería la oportunidad entre risas y críticas? El día siguiente a su conversación con Javier,
Laura se despertó con un renovado sentido de propósito. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, y, en lugar de una ligera sensación de ansiedad, lo que predominaba en su interior era una chispa de energía. Ni el eco de las risas despreciativas, ni la sombra de la duda podían opacar su determinación. Su mente estaba ocupada diseñando un plan, no solo para su proyecto sobre danza, sino también para transformar la cultura dentro de su propio equipo. Al llegar a la oficina, notó que la atmósfera era densa. La risa y los comentarios burlones de sus compañeros parecían haber desaparecido, pero en su lugar había un silencio tenso. Laura se planteó que tal vez eso era parte del proceso. A veces, el cambio genera incomodidad. Sin embargo, sabía que tenía que actuar. Necesitaba un enfoque diferente, algo que resonara con la verdad de sus compañeros y con su propia evolución. Después de meditar sobre varias ideas, Laura decidió que la mejor manera de atraer la atención de su equipo era ser completamente honesta acerca de su pasado. Se sentó un momento, inhaló hondo y organizó sus pensamientos en una presentación concisa. Tenía claro que cada historia personal puede ser un hilo que conecte con las emociones de otros, y deseaba utilizar la suya como un ejemplo de resiliencia y crecimiento. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino creativo. Laura elaboró una presentación que combinaba su historia personal con ejercicios prácticos de danza que podrían implementar durante las reuniones. Quería demostrar que el movimiento podía ser tanto una forma de expresión como una herramienta para liberar tensiones y fomentar la colaboración. La idea de hacer bailar a sus compañeros no era solo una propuesta innovadora, era un desafío a sus patrones de comportamiento. Cuando llegó el momento de presentar su propuesta, sentía como si todo su ser se alineara en torno a esta nueva misión. Esta era su oportunidad para reclamar su voz y reivindicar su pasado. Mirando a los miembros de su equipo, explicó cómo la danza no era solo un pasatiempo, sino un camino de autodescubrimiento que moldeó su carácter. Narró historias sobre sus sacrificios, los momentos difíciles y cómo cada clase de baile había forjado su capacidad para enfrentar grandes desafíos. Al final de su exposición, Laura presentó un pequeño ejercicio práctico. Sorprendió a todos al mostrar un sencillo ejercicio de estiramiento y ritmo, alentando a los demás a unirse. Para su asombro, algunos de sus compañeros comenzaron a participar, dejando de lado su escepticismo por un momento. A través del movimiento, Laura observó cómo las caras de sus compañeros iban cambiando. La risa nerviosa se transformó en sonrisas genuinas mientras se permitían libertades en el espacio. Javier, al margen, la observaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la admiración. Eso, ella lo interpretaba como un pequeño triunfo. Pero, mientras la energía en la sala crecía, Laura notó que Javier aún no se había unido. Su mente se llenó de preguntas. ¿Sería capaz de dejar sus miedos atrás? ¿Podría participar y liberar el potencial que había mantenido oculto tantos años? El ejercicio terminó con un pequeño aplauso, pero no fue eso lo que emocionó a Laura. Fue el pequeño cambio que pudo vislumbrar en el equipo. Había algo más en juego aquí. Estaba arando en el terreno del cambio personal. Ahora necesitaba hablar con Javier. Era el momento de ahondar en su historia, de descubrir cómo podía ser parte de esta transformación. Con una mezcla de esperanza y nerviosismo, se acercó a él, decidida a acabar más profundo. El ambiente ya comenzaba a sentirse más ligero, pero sabía que la verdadera prueba sería convencer a quien había sido escéptico. ¿Te gustaría intentarlo, Javier? Es solo un paso, le dijo, sintiendo que cada palabra podría ser la llave a un nuevo capítulo para ambos. La respuesta de Javier sería el próximo desafío que determinaría si su viaje de transformación podría continuar
o se vería estancado ante la resistencia interna de su propio equipo. La tensión colgaba en el aire cuando el futuro parecía inclinarse entre lo posible y lo incierto. ¿Aceptaría Javier la invitación a bailar? La respuesta podría definir el rumbo que Laura y su equipo tomarían. La mirada de Javier se alzó lentamente, como si cada milésima de segundo le costara un pequeño esfuerzo. Laura pudo ver una mezcla de sorpresa, cautela y un rastro de interés en sus ojos. En ese instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. El bullicio de la oficina se atenuó y el aire se cargó de expectativas. Laura sintió un cosquilleo en el estómago. Era la vulnerabilidad de su oferta, la decisión que podría llevar a ambos a un lugar desconocido. «Laura, sabes que no soy precisamente el más ágil», dijo Javier, su voz un tanto áspera, reflejando la inseguridad que había intentado ocultar. «No creo que eso sea lo mío». A pesar de la duda en su tono, Laura no podía ignorar la chispita que había vislumbrado. Se dio cuenta de que la resistencia de Javier era un espejo de sus propias luchas pasadas. Aquel momento se convirtió en un hito. En lugar de sentir frustración por su respuesta, sintió empatía. Comprendía perfectamente ese miedo a dejarse llevar, a exponerse. Había estado allí también. «Déjame mostrarte algo que aprendí en el camino», Laura dijo, sintiendo cómo las palabras fluían con una nueva confianza. La danza no es solo sobre ser perfecto, sino sobre liberar lo que llevamos dentro, sobre conectar con quienes somos realmente. No se trata de los pasos correctos, sino del movimiento propio. Javier frunció el ceño. La lucha interna era evidente. La voz de Laura resonó en su mente, junto con las voces de sus propios miedos. Algo en su interior le decía que tenía que atreverse a salir de su zona de confort, pero las dudas seguían presionándolo. El día continuó avanzando, pero Laura no podía dejar de pensar en Javier y en cómo podía ser parte clave de su nueva visión sobre el equipo. A medida que transcurrían las horas, ella encontró un nuevo sentido de responsabilidad. No solo era su proyecto, era su oportunidad de empoderar a otros. La idea de que Javier pudiera experimentar esa liberación y autodescubrimiento la inspiraba a seguir adelante. Más tarde, en un descanso, Laura tuvo una epifanía. Era momento de comunicar su visión, no solo como una danzante, sino como líder. Darse cuenta de que sus talentos no solo tenían que ver con el arte, sino con su capacidad para inspirar, le brindó un nuevo enfoque. Así que decidió convocar una reunión informal para seguir alimentando la energía de cambio que había desaparecido durante mucho tiempo. «Hola a todos, me gustaría invitarlos a una charla abierta», comenzó, intentando captar la atención de sus compañeros. «Quiero compartir algunos conceptos sobre cómo trabajar juntos puede ser más que solo cumplir tareas. Quiero que todos experimenten cómo liberar la tensión a través del movimiento y el juego. Este es un espacio seguro, donde el juicio no tiene cabida». Los murmullos de sorpresa recorrieron la sala, pero Laura se mantuvo firme. Cada mirada que captaba le daba más fuerza. Creía en lo que estaba ofreciendo, y su deseo de conectar mediante un lenguaje que todos compartían. Mientras el día avanzaba y la reunión se acercaba, Laura se sintió inundada de energía positiva. Detrás de cada duda de sus compañeros, ella sabía que había una chispa de curiosidad. Sopesar la idea de invitar a Javier a compartir su historia también parecía crucial. Si lograba encender su interés, podría abrir un ciclo completo de transformación para todos. La sala comenzó a llenarse mientras sus colegas llegaban a la reunión. Laura sintió ese familiar cosquilleo de nervios, la expectativa del rendimiento, pero esta vez llevaba una confianza renovada. Sus ojos se fijaron en Javier. Él se mantuvo al margen, sentado en una esquina, pero no parecía completamente ausente. Un nuevo desafío la esperaba. «Es hora de que este viaje comience realmente»,
pensó para sí misma, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción de ser capaz de liderar una transformación. La mirada de Javier la mantenía alerta. Ella anhelaba que se uniera, pero sabía que su camino dependería de la decisión que cada uno tomara. Sin embargo, una pregunta reverberaba en su mente. ¿Está realmente preparado Javier para enfrentar su propia historia y salir de las sombras? Laura respiró hondo, lista para enfrentar esa realidad incierta, mientras el rumbo de sus vidas continuaba entrelazándose. ¿Podría el poder de su visión provocar una respuesta en Javier? La tensión estaba en el aire, y la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La reunión comenzó con un murmullo colectivo de curiosidad y escepticismo entre los compañeros de Laura, pero ella se sintió más segura que nunca. Se plantó ante ellos, respirando profundamente para canalizar la energía que había acumulado durante tanto tiempo. Era su momento de brillar, de mostrarles que la danza podía ser más que movimientos. Era una herramienta para liberar tensiones, conectar con el verdadero ser de cada uno y, sobre todo, crear un entorno colaborativo. Gracias por unirse a esta charla, comenzó con una voz clara y centrada. Hoy quiero hablarles sobre cómo nuestras rutinas pueden beneficiarse enormemente con algo tan simple como el movimiento, un baile. Quiero compartir historias y perspectivas, y sobre todo, quiero que juntos exploremos esta idea. A medida que avanzaba en su presentación, Laura notó rostros que se iluminaban. Sus anécdotas sobre su vida como bailarina profesional, los retos que enfrentó y cómo cada caída había sido una lección sobre resiliencia, resonaron profundamente con sus compañeros. Comenzó a vincular sus historias personales con la filosofía de la danza, enfatizando la importancia de la vulnerabilidad y el crecimiento. La conversación fluyó de manera natural, y cuando llegó el momento de interactuar, planteó ejercicios de estiramiento que podrían ayudar a liberar tensiones. Al principio, las risas nerviosas llenaron la sala, pero pronto los murmullos se transformaron en sonrisas genuinas. Cada movimiento era un pequeño paso hacia la libertad, un camino hacia la conexión genuina que todos anhelaban, pero que no sabían cómo expresar. Laura observó cómo algunas miradas se cruzaban entusiasmadas mientras daban esos pequeños pasos. Uno a uno, los compañeros comenzaron a participar más activamente, dejándolos llevar por el ambiente ligero que ella había creado. Cuando se giró y vio a Javier sumido en sus pensamientos, un impulso renovado la atravesó. Debía ser parte de esto. Decidió invitarlo a unirse y exponer su propia historia. Era tiempo de mostrar a Javier que la danza podía ser una vía de transformación positiva. Javier, ¿te gustaría unirte a nosotros? La danza puede ayudarnos a todos, incluso a ti. Lanzó con una sonrisa, dispuesta a enfrentar su resistencia. La tensión en la sala aumentó. La expectativa de que él se uniera se hizo palpable. Todos los ojos estaban fijados en él. Javier dudó. Se veía atrapado entre el deseo de ser parte del grupo y su propio miedo. Y en ese instante, algo cambió. Laura vio cómo sus músculos se relajaban lentamente mientras se dignaba a levantarse de su asiento. «Está bien, intentaré», finalmente murmuró. La sala estalló en aplausos mientras los compañeros vitoreaban por su valentía. Laura sonrió, sintiéndose aún más empoderada. Juntos comenzaron a moverse siguiendo el ritmo de una melodía suave que llenaba el espacio. Los primeros pasos de Javier eran temblorosos, pero Laura lo alentó y lentamente su incertidumbre se transformó en confianza. Ese pequeño instante de conexión fue transformador. Cada uno se movía con un propósito, sintiendo como el ambiente se aligeraba y otorgaba nuevas posibilidades. Se dieron cuenta no solo de lo que no podían lograr, sino de todo lo que la danza les enseñaba sobre colaboración y autoafirmación.
Al finalizar la charla, el grupo se sintió más unido que nunca. Los murmullos de escepticismo se transformaron en conversaciones entusiastas sobre el futuro, sobre cómo integrar la danza en su rutina laboral. La danza se había convertido en un símbolo de liberación, de transformación, y la oportunidad de ser lo que realmente deseaban ser. Ese día marcado no solo fue la semilla de cambio en el equipo, sino que también significó un renacer para Laura. Había recuperado su voz, su esencia, había tomado el comienzo de un camino hacia la expresión auténtica de qué y quién era. La experiencia con su equipo se convirtió en un catalizador para su propio crecimiento. Laura decidió que tomaría clases de danza como parte de su rutina semanal, no solo para ella, sino para ofrecer esas sesiones como un espacio seguro donde todos pudieran explorar su creatividad y vulnerabilidad. La transformación de Laura había comenzado aquel día, y con cada paso que daba, sentía que ya no era solo la asistente, era una artista. Lo que había comenzado con dudas y temores se había convertido en una misión personal para empoderar a quienes la rodeaban, mostrando que todos, incluido Javier, podían unirse en un viaje donde las risas y los movimientos abrieran nuevas puertas. Con el tiempo, Laura se estableció no solo como líder en su trabajo, sino también como un faro de inspiración. Años después, todavía recordaría aquel primer día de baile en la oficina, una experiencia que había cambiado el curso de su vida. El verdadero logro no solo fue la implementación del programa de danza, sino que había encontrado el camino para reconciliar su pasado con su presente. El viaje de Laura hacia la aceptación y el empoderamiento la llevó a crear un espacio donde cada persona podía descubrir y abrazar sus propias pasiones, liberándose de las cadenas invisibles que a menudo limitan la verdadera expresión. Laura sintió que su corazón rebosaba de satisfacción. No solo había logrado recuperar su voz, sino que había inspirado a otros a encontrar la suya también. Todo comenzó con un simple baile, y ahora el escenario de su vida se había expandido, brindándole la oportunidad de seguir danzando, seguir creciendo, seguir siendo. El momento de su transformación había llegado. Había conquistado su propio miedo y junto a su equipo estaban listos para abrir nuevos horizontes. Laura sonrió al recordar aquellos días inciertos. Estaba lista para la vida y todas las maravillas que aún tenía por delante. No esperen ni un segundo más para compartir este increíble viaje con 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal conocen la importancia de apoyar a través de estas acciones. Hagamos eco de esta historia de renacer y empoderamiento.